Muy buenos días, el lobito que habla. Bueno, vamos a ver si continuamos con la lectura y mis señaladores que a veces me fallan. Bueno, estamos con la ciudad antigua, estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. Vamos por el capítulo 10 y se llama La gens en Roma y Grecia. Encuéntrase entre los jurisconsultos romanos y los escritores griegos las huellas de una antigua institución que parece haber estado en gran vigor durante la primera edad de las sociedades griegas e italianas, pero que, habiéndose debilitado paulatinamente, solo ha dejado vestigios apenas perceptibles en la última parte de su historia. Deseamos hablar de lo que los latinos llamaban gens y los griegos epoch. Se ha discutido, pido disculpas con mi traducción, ¿no? Pero es así. Se ha discutido mucho sobre la naturaleza y la constitución de la gens. Quizá no será inútil decir, ante todo, en qué consiste la dificultad del problema. La gens, como luego veremos, formaba un grupo cuya constitución era preferentemente aristocrática. Gracias a su organización interior, los patricios de Roma y los eupátridas de Atenas perpetuaron durante mucho tiempo sus privilegios. Cuando el Partido Popular adquirió bríos, no dejó de combatir con todas sus fuerzas esta antigua institución. Si la hubiese podido aniquilar completamente, es posible que no nos hubiese quedado de ella el menor recuerdo, pero se encontraba singularmente vivaz y arraigada en las costumbres y no se la pudo hacer desaparecer por completo. Contentáronse, pues, con modificarla. Se le quitó lo que le prestaba su carácter esencial y solo se le respetó sus formas exteriores que en nada contrariaban al nuevo régimen. Así, los plebeyos de Roma idearon la formación de gens a imitación de los patricios. En Atenas se intentó subvertir a los gens, de fundirlos entre sí y de reemplazarlos por los demos, que se establecieron a imagen suya. Ya explicaremos estos sucesos al hablar de las revoluciones. Bastémonos consignar aquí que esta profunda alteración introducida por la democracia en el régimen de la gens es de naturaleza propia para engañar a los que desean conocer su constitución primitiva. En efecto, casi todos los informes que sobre ella han llegado hasta nosotros se refieren a la época en que ya se había transformado. Solo nos muestran lo que las revoluciones habían dejado subsistente. Supongamos que en 20 siglos desaparezca todo conocimiento de la Edad Media, sin quedar ningún documento sobre lo que precede a la Revolución de 1789, y que, sin embargo, un historiador de estos nuevos tiempos quiera forjarse una idea de las instituciones anteriores. Los únicos documentos que tenga a mano le mostrarán la nobleza del siglo XIX, es decir, algo muy distinto de la feudalidad. Pero supondrá que en el intervalo se ha
realizado una gran revolución y podrá concluir con buen derecho que esta institución, como todas las demás, ha debido de transformarse. Esta nobleza que los textos le ofrecen solo será la sombra o la imagen atenuadísima de otra nobleza incomparablemente más potente. Si luego examina con atención los débiles restos del monumento antiguo, algunas expresiones subsistentes en la lengua, algunos términos escapados a la ley, vagos recuerdos o estériles añoranza, quizá adivine algo del régimen feudal y lo logre forjarse una idea que no se aleje mucho de la verdad. La dificultad sería grande, indudablemente no es menor para el historiador actual que desea conocer la gens antigua, pues no tiene otros informes sobre ella que los referentes a un tiempo en que sólo era una sombra de sí misma. Comenzaremos analizando todo lo que los escritores antiguos nos dicen de la gens, es decir, lo que de ella subsistía en una época que ya había modificado grandemente. Con la ayuda de estos restos procuraremos luego entrever el verdadero régimen de la gens antigua. Lo que los escritores antiguos nos comunican sobre la gens. Si se abre la historia romana hacia el tiempo de las guerras púnicas, se encuentra tres personajes de nombre Claudio Pulcher, Claudio Nerón, Claudio Cento, y los tres pertenecen a una misma gens, la gens Claudia. Demóstenes, en una de sus oraciones forenses, presenta 7 testigos que certifican formar parte del mismo Evoc, el de los Brítides. Y lo digno de notarse en este ejemplo es que las 7 personas citadas como miembros del mismo Evoc se encuentran inscritas en 6 demos diferentes. Esto muestra que el Evoc no correspondía exactamente al demos y no era, como él, una mera división administrativa. Todavía tengo problemitas, o sea, dificultades para pronunciar las palabras, pero bueno, tengan un poco de paciencia. Me dijo, ayer estuve con el médico y me dijo 45 días más o menos me dio. Así que tengo que armarme de paciencia, porque si me descuido y me engripo, no voy a poder toser, va a ser un drama. Entonces hay que cuidarse. He aquí un primer hecho averiguado. En Roma, como en Atenas, había gentes. Podría citarse ejemplos referente a otras muchas ciudades de Grecia y de Italia y concluir que, según todos los indicios, esta institución ha sido universal en los pueblos antiguos. Cada gens tenía un culto especial. En Grecia se reconocía a los miembros de una misma gens, en que realizaban sacrificios en común desde una época muy remota. Plutarco menciona el lugar donde celebraba sus sacrificios, la gens de los Licomedes, y Esquino habla de altar de la gens de los Putades. También en Roma, cada gens había de realizar algunos actos religiosos. El día, el lugar, los ritos estaban prescritos por su religión particular. El Capitolio está ocupado por los galos. Un Fabio sale y cruza las líneas enemigas,
vestido con los hábitos religiosos y llevando en la mano los objetos sagrados, va a ofrecer el sacrificio en el altar de su gens que está situado en el Quirinal. Durante la Segunda Guerra Púnica, otro Fabio, el que llaman escudo de Roma, se mantiene firme ante Aníbal. Seguramente la República tiene gran necesidad de que no abandone a su ejército, pero él lo deja. Sin embargo, a las órdenes del imprudente Minucio, es que ha llegado el día del aniversario en que su gens celebra el sacrificio y es preciso que vaya a Roma para consumar el acto sagrado. Este culto tenía que perpetuarse de generación en generación y era un deber dejar tras de sí siglos que lo continuasen. Un enemigo personal de Cicerón, Claudio, ha abandonado su gens para ingresar en una familia plebeya. Cicerón le dice: ¿por qué expones la religión de la gens, Claudio, a extinguirse por tu culpa? Los dioses de la gentiles solo protegían a ella y solo por ella querían ser invocados. Ningún extraño podía admitirse a las ceremonias religiosas. Creíanse que si un extraño recibía la parte de la víctima o asistía siquiera el sacrificio de los dioses, de la gente se ofendían y todos los miembros incurrían en una grave impiedad. A ver cuánto queda. Así como cada gens tenía su culto y sus fiestas religiosas, también tenía su tumba común. Se lee en un discurso de Demóstenes: habiendo perdido a sus hijos, este hombre los enterró en la tumba de sus padres, en esa tumba que en común a todos los de su gens. El resto del discurso acredita que ningún extraño podrá enterrarse en esa tumba. En otro discurso habla el mismo orador del lugar donde la gens de los Bucélidas enterraba a sus miembros y celebraba cada año un sacrificio fúnebre. El lugar de esta sepultura es un ancho campo rodeado de un muro, según la costumbre antigua. Lo mismo sucedía entre los romanos. Velleio habla de la tumba de la gens Quintilia y Suetonio nos dice que la gens Claudia tenía la suya junto al fuerte del Monte Capitolino. El antiguo derecho de Roma considera a los miembros de una misma gens aptos para heredarse mutuamente. Las 12 tablas prescriben que, a falta del hijo de Agnado, el gentilis es heredero natural. En esta legislación, el gentiles es pues más próximo que el cognado, es decir, más próximo que el pariente por las mujeres. Nada tan estrechamente relacionado como los miembros de una gens, unidos en la celebración de las mismas ceremonias sagradas, se auxilian mutuamente en todas las necesidades de la vida. La gens entera responde de la deuda de cualquier miembro. Rescata al prisionero, paga la multa del condenado. Si uno de los suyos tiene magistrado, cotiza para pagar los gastos que implica toda magistratura. Está. A ver, vamos a ver. Bueno. Vamos a seguir un poquito más. El acusado se hace acompañar al tribunal por todos los miembros de su gens
Esto indica la solidaridad que la ley establece entre el hombre y el cuerpo colectivo de que forma parte. Es un acto contrario a la religión el de orar contra un hombre de su gens y aún el de servir de testigo en su contra. Un Claudio, personaje importante, era enemigo personal de Apio Claudio, el decemviro. Cuando éste compareció ante la justicia y amenazado de muerte, Claudio se presentó para defenderle e imploró al pueblo en su favor, advirtiendo previamente que si hacía esta petición no era por afecto, sino por deber. Si un miembro de la gens no tenía el derecho de reclamar contra otro ante la justicia de la ciudad, es que había una justicia en la gens misma. En efecto, cada gens tenía su jefe que a la vez era su juez, su sacerdote y su comandante militar. Sábese que cuando la familia Sabina de los Claudios vino a establecerse a Roma, las 3.000 personas que componían obedecían a un jefe único. Más tarde, cuando los Fabios se encargan solo de la guerra contra los bellos. Vemos que esta gens tiene un jefe que habla en su nombre ante el Senado y que la conduce en busca del enemigo. También en Grecia cada gens tiene su jefe. Las inscripciones lo testifican y no demuestran que ese jefe solía ostentar con gran frecuencia el título de arconta. En fin, en Roma, como en Grecia, la gens celebraba sus asambleas, redactaba decretos que habían de obedecer sus miembros y que la ciudad misma respetaba. Tal es el conjunto de usos y leyes que aún encontramos en vigor durante la época en la que la gens se había ya debilitado y casi desnaturalizado. Son los restos de esta antigua institución. Bueno, lo vamos a dejar acá porque de verdad que me agota ya. Me esfuerzo mucho para hablar realmente. Y después vamos a continuar con examen de algunas opiniones emitidas para explicar la gens romana. Me cuesta, pero tengo que hacerlo. Tengo que leer, eso me hace bien. Tengo que caminar también, eso me hace bien. Pese a la dificultad que tengo por la movilización. O sea, caminar camino, pero con mucha precaución. Ayer, por ejemplo, qué mal que están las calles, por Dios. Ayer que iba al traumatólogo por mi segundo traumatismo musculoesquelético de la parte del tórax frontal, voy caminando despacito con el zapato que tiene suela al piso directamente, ¿no? Y hay una esquina que tenía que cruzarla y los micros y los coches continuamente pasan, o sea que uno tiene que caminar un poquito más rápido de lo normal porque no hay semáforo. Entonces quise caminar medianamente rápido y había un desnivel en el piso. ¿Vieron donde se une el asfalto en el medio? Bueno, Dios mío. Yo encima iba con los anteojos de sol, porque me molesta mucho la vista cuando es de día. Amo el sol, todo, pero me acostumbré a los anteojos de sol. Y no vi el desnivel. Me caí de vuelta. Claro que no es lo mismo que el traumatismo que tuve
la semana del 2 y los dos traumatismos en una semana. No, no es lo mismo, nada que ver. Me tropecé sobre el asfalto y me caí. Ah, y aparte estaba lúcida, no estaba mareada ni nada por el estilo. O sea que pude utilizar las manos para que el golpe no sea tan fuerte. Me levanté y me quería morir, digo, pero ¿qué me está agarrando a mí? Que todavía cuando hablé con el médico le digo, le mostré los zapatos, le digo, más bajo que esto imposible, voy a tener que caminar mirando el piso y tratar de usar lo menos posible los anteojos de sol. Porque a veces uno se olvida de la edad, se olvida de todo, se siente bien y entonces piensa que está todo normal, pero no, estás delicada de salud, ¿está? Entonces uno puede hacer desajustes. Tiene que acostumbrarse la psiquis, ¿no? A la realidad actual y bueno, tratar de yo cuidarme, me cuido, pero me sentía mejor, dije, qué lindo día, ya me sentía mejor y ya como que todavía quedó atrás. No, macana, no quedó todo atrás. Bueno, o sea que después me dolía todo y empecé a charlar con una señora y me contó, sí, está todo mal, las calles. Florencio Varela estoy hablando, ¿eh? Las calles, las veredas, la peatonal, toda despareja. Dice que una señora se cayó, me dio el nombre y el apellido, ¿eh? Y los parientes tienen negocios muy conocidos de disco en Varela. Este, está toda enyesada. Está mal la señora. Se cayó y se golpeó mal. Entonces, yo no soy la única. O sea, las cosas pasan porque las cosas están mal. Cuando las cosas están mal, las cosas pasan. Las consecuencias pasan. ¿Está? Así que hay que revisar más las calles de Varela y corregir. Yo no puedo dar la dirección exacta acá porque no la tengo. Y para levantarme es todo un tema. Pero ya la voy a dar, la dirección y el nombre de la otra señora que quedó toda enyesada. Bueno, para que arreglen las calles de una vez por todas en Varela y que no suframos estas consecuencias por esa negligencia, ese tipo de negligencia o de omisión, no sé cómo quieran llamarle. A ver, voy a poner acá 2025. Creo que es el tercero, a ver. No, el primero, el capítulo 10. Eso es algo que tenía, una novedad que tenía para contar, ¿no? Pero bueno, me vio muy bien el médico, o sea, dentro de todo, ¿no? Me dijo 45 días, vamos a calcular, porque sí, el dolor está. Nunca tuve este tipo de traumatismo. Los anteriores fueron re embromados y que tienen sus secuelas, porque los traumatismos tienen sus secuelas más cuando fueron tan fuertes, pero estos fueron traumatismos accidentales, musculoesqueléticos accidentales. El primero, bueno, no quise seguir papeleo porque los fiscales lo único que hacen es, le estamos pagando a fiscales para que desestimen. Es otra cosa que hay que ver, ¿eh? Yo voy a comentar que hice una denuncia, o sea, traté por la mesa virtual, porque estuve revolviendo papeles y encontré, y me está ayudando la inteligencia artificial, pero no damos abasto. Tengo inseguridad en el celular, inseguridad en la casa, inseguridad en mi cuerpo, porque hubo un traumatismo que lo denuncié por acá, no fui a hacer papeleo porque no me puedo mover bien. Entonces no puedo. Si quieren un milagro para curar todos los problemas, bueno, vayan a la iglesia, pero yo estoy hablando para que no vuelvan a repetirse estas situaciones tan injustas, pero volví a hacer una denuncia y dije, bueno, entré en la mesa virtual que desde el año 2006 no entraba, cuando me borraron del mapa, y me la desestimaron, como si tal cosa, como si todo la masacre sufrida no fue nada, está todo bien. Entonces, después, yo tendría que ir a Renaper, porque me borraron hasta de Renaper, tendría que ir a Renaper, tendría que ir a un montón de lados, pero ¿cómo voy a hacer? Las circunstancias no dan.
¿está? Pero que por eso, por algo saqué este canal privado para comentar. Es una especie, estoy cooperando, es una especie de cooperación que lo hago como siempre. Nuestro espíritu fue así, cooperativo siempre. Pero me acuerdo que yo pedía viáticos, estuve encontrando, cuando pedía viáticos, porque yo estaba cooperando, pero ni los viáticos me habían pagado. Y yo cuando escucho que estos políticos, millonadas de dólares, como si vivimos en el país de la maravilla, ¿no? ¿De dónde sacan? No sé, porque realmente a mí ni los viáticos me pagaron. O sea que, bueno, le estaba contando, hice una denuncia y me mandan la respuesta con las 3M mías, ¿no? De mi logo, y dice mojate.yaman.doc. Eso es una burla total, o sea, cualquier cosa. Y eso que mandé una denuncia a la Corte Suprema Provincial, ¿no? O sea, es total, es total. Después, la sube es lo mismo que la MED. Te dice, ya entraste, qué sé yo, qué sé cuánto, y después haces el otro clic y te dice, te vuelve a preguntar lo mismo como que si nunca habías entrado. No sé, es un tema total. Yo a veces se me va la paciencia, porque digo, ¿cómo puede ser? Yo en esta condición podría manejarme por la mesa virtual, ya que pude ingresar, pero no. Y encima después de esa respuesta, mojate, llaman.doc, qué sé yo, qué es eso. Es tremendo, tremendo, tremendo. Hay que vigilar más el tema de internet, y yo no hablo de ahora, porque ahora el que me ayuda cuando puede es mi hijo. Pero esto de internet y de todo, esto fue de siempre. Y ellos eran chicos, no tienen nada que ver con todo este tema. Fue un robo fulmine, no sé qué fue. Dejémoslo ahí, eso va por vía legal, pero cuando estén las cosas como la gente, yo no es que no tenga apuro, pero las cosas hay que seguirlas, no hay que dejarlas. Yo nunca las dejé. Pero me refiero que mal que está el tema, ¿no? El tema digital, bueno, la ley 24240. Pero después el tema propiedad, la ley 14394. Pero no le dan bolilla a ninguna ley. Es increíble, es increíble. Y aparte contestarte de esa forma desde lo virtual, bueno. Y pensaban hacer juicio por este medio. Me parece que la crisis tiene que terminar de una vez por todas, se tienen que poner de acuerdo porque se está viviendo muy mal. Y eso enferma, ¿eh? Yo ya leí el otro día y no lo leí por casualidad, leí porque me parece que la gente común tenga que entender, o sea, que entienda la gente común, los abuelos, los hijos abuelos, los nietos abuelos, que entiendan lo que es la enfermedad. Enfermedad, bajo mi punto de vista, ¿no? Mi criterio personal, es una alteración a la salud. Pero si seguimos con esta crisis que nadie se pone de acuerdo, vamos a estar todos alterados. ¿Está? Y esa no es una solución. Parece que tienen lo que les gusta, porque cada cual tiene que trabajar en lo que le gusta, hacer lo que le gusta. No estamos en la época de los esclavos, ¿está? Entonces tampoco tenemos que tener miedo a nada. Ese tema del poder sobre la educación, el poder sobre la salud, el poder sobre la justicia, no, paremos un poquito la mano. Me parece que eso es culpa de todos, ¿eh? Es culpa de todos, porque el que elige es el pueblo, el que se enoja es el pueblo, pero es culpa de todos. O sea que por eso hay que hablar más al pueblo y de explicar las cosas como son. No contar el cuento de la buena pipa como lo hicieron conmigo. No. Está. Se da espacio físico al líder religioso por falta de seguridad. Negociaron con el poder y
me echaron a la calle con un hijo menor y un adolescente. O sea, yo ya no lo digo por mí, ¿eh? Yo estoy cooperando para que estas situaciones aberrantes no vuelvan a pasar. A mí ya me hicieron pomada. O sea, el médico igual me dijo, estás bien conservada. Sí, porque me cuido mucho. Pero no, me parece que hay que tomar otro tipo de soluciones, pero lo principal es bajar la cuestión crisis. Que se manifieste la gente, basta que se manifieste de manera pacífica, que entiendan lo que es la salud. O sea, lo que es la enfermedad. La enfermedad es una alteración de la salud. Y si vamos a vivir alterado continuamente con estas crisis horrorosas, vamos a vivir enfermos. Hay que cuidarse. ¿Está? Hay que cuidarse. Lo que yo veo bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, es que si los líderes son líderes porque lo eligió el pueblo, ¿no? Este, y tienen problemas legales, eso no tiene por qué enterarse toda la gente, eso tiene que ir por vía judicial, o sea, hay muchos puntos que me parece que hay que tocar, porque yo tenga un problema, yo ahora lo comento, porque dije 2 días y me lo dan porque me robaron hasta los expedientes de los juzgados, me robaron, me paralizaron, me hicieron de todo, como diciendo es mía y ya está, ¿no? Y después ocupa y ocupa. Se dé espacio físico al líder religioso por falta de seguridad, se querían hacer la iglesia más grande del mundo, o sea, todo un tema. Esas crisis hay que empezar a tratar de corregir un poco, pero corregir es porque los culpables, vuelvo a repetir, somos nosotros, entonces tenemos que empezar a decir, no, yo por acá no me meto, acá hay mucho lío, mi salud, mi edad, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y serenarse, estar tranquilos. Está para resolver las cosas de una manera tranquila. ¿Eh? Creo que así se ayuda más. ¿Está? Manifestaciones sin violencia, todo tranquilo, todo tranquilo. Yo siempre doy el ejemplo que voy a un kiosco lleno de caramelos y elijo uno, lo elijo yo. Después me hace mal la liga, digo, voy a ir al obelisco a gritar porque el caramelo que yo elegí me hizo mal al hígado. Ah, hay que empezar a pensar un poquito más, o sea, usar más un poco el razonamiento y como había una profesional ahí que me gusta mucho cómo habla, se dedica al tema de las neurociencias y eso yo lo vi cuando trabajaba con la tercera edad a fondo, que veía los problemas tete a tete. Yo me di cuenta que hacía falta en el derecho materias de neurociencias, por la complejidad y por el tema de que nos enseñaron a que todo se resuelve inconscientemente y estamos en el 2025, eso ya viene de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Entonces yo decía que el derecho tiene que tener materias de neurociencias, ¿no? Y más cuando se trata de la tercera edad y todo ese tipo de temas. Bueno, esperemos un futuro mejor. Espero que les guste los temas que estoy tocando con el libro, que son añejos y sin embargo hay cosas que todavía se siguen plasmando en las crisis. ¿Está? Así que tranqui, cuidado con la salud, por un futuro mejor con optimismo y fe.